Bueno, buenas tardes. Pues vamos a leer Efesios 2 de los versículos 17 al 22, solamente que por cuestiones de explicación y para que los niños puedan entender un poquito mejor, vamos a leer la versión de traducción al lenguaje actual. Les pido si por favor se pueden poner sobre sus pies y espero que sí puedan leer todos desde allá. Vamos a leer todos juntos, desde el 17. Amén. Cristo vino y anunció las buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que no son judíos y estaban lejos de Dios, como a los que son judíos y estaban cerca de Él. Por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos a Dios el Padre. Por eso, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Todos los miembros de la Iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal. Es Él quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio, en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Amén. Les pido por favor a los niños si se pueden pasar a la fila de aquí enfrente. Carlito, Eli, Paquita también, gracias. Gracias. Muy bien, acompáñenme a orar. Amado Padre, muchas gracias por este hermoso momento, gracias porque nos permites estar aquí reunidos para saber qué es lo que nos quieres compartir el día de hoy. Te pido que por favor dispongas nuestro corazón, nuestro entendimiento también, que me utilices para que pueda transmitirles de la mejor manera tu palabra para el día de hoy. Te pido que por favor también sea de beneficio para nuestra vida y que lo podamos llevar a cabo. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, primero, ¿a quién ven que está aquí? Jesús. Muy bien. ¿Y qué ven que está haciendo en esta imagen? Predicando. Ajá, está predicando, está enseñando. ¿Aquí qué está haciendo? Muy bien, aquí no se quiere hacer más difícil. Está guiando a muchas personas. Muy bien. Entonces, el versículo 17 dice: Cristo vino y anunció las buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que no son judíos y estaban lejos de Dios, como a los que son judíos y estaban cerca de Él. Pero a ver, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes saben quiénes son los judíos? ¿Quién? Personas de otros tiempos, más o menos. ¿Alguien sabe quiénes son los judíos? Los grandes también pueden participar. ¿Nadie? El pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios, muy bien, va por ahí. Pues a ver, esta cita que estamos leyendo, que es la carta a los Efesios, fue escrita en el siglo I y está en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿quiénes eran los judíos? Bueno, pues los judíos eran el pueblo originario de Judea y de la región de Israel que compartía la fe en un solo Dios, la observancia de la ley de Moisés y la lectura del Antiguo Testamento que ellos llamaban el Tanaj. Pues hay muchas definiciones, ¿verdad? Pero pues para entender más o menos lo que dice esta carta, se refiere a los descendientes. Los descendientes son los hijos de los hijos de los hijos. Por ejemplo, nadie trae a su nieto, ¿verdad? O su abuelita. Bueno,
Pues los nietos son descendientes pues, de sus abuelos. También, por ejemplo, yo soy descendiente de mi papá, Carito es descendiente de su papá y su mamá. Esos son los descendientes. Entonces, los judíos eran los descendientes de un señor que se llamó Abraham. Ese señor tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Y dentro de esos 12 hijos había uno que se llamó Judá. Aquí está, Judá. Muy bien. Y bueno, todos ellos tuvieron más hijitos. Entonces, los hijitos de todas estas personas después se llegaron a conocer como los judíos. ¿Y alguien recuerda de qué predicó el hermano Carlos el domingo pasado? Más o menos, si alguien se acuerda. No, y aquí está el hermano Carlos, ¿sí? No. A ver, hermano Carlos, ¿algo que nos pueda decir acerca de su predicación? La nueva naturaleza. La nueva naturaleza. La nueva naturaleza, ajá. Y hablamos acerca de los gentiles también. De los gentiles, muy bien. No era pueblo judío. Ajá, los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos. Por ejemplo, nosotros, pues entraríamos ahí porque no venimos de Abraham, que somos de sus hijitos. Muy bien, ¿y qué pasaba? Pues había como un pleito entre los judíos y los que no eran judíos, porque unos decían, ay, no, es que nosotros sí descendemos de Abraham, entonces, pues sí somos este pueblo escogido. Porque Dios sí le había dicho en Génesis 17, versículos 7 y 8, Dios había establecido un pacto eterno, o sea, para siempre, con Abraham y le había dicho, yo voy a ser tu Dios y también voy a ser el Dios de tus descendientes. Y entonces había una marca o una señal para demostrar ese pacto, que era la circuncisión. Entonces había como una disputa ahí entre los judíos que sí tenían la circuncisión y los gentiles que no la tenían. Acuérdense que eso vimos de la predicación pasada, pero vimos también que ya no había esa distinción entre los judíos y los no judíos. Ya todos somos un solo pueblo escogido de Dios. Esa fue la predicación, ¿verdad? ¿Tengo tiempo? Muy bien, gracias. Bueno, pues estos eran los judíos. Y que decía el versículo, Cristo vino y anunció las buenas noticias de paz. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A todos. O sea que estas noticias de paz no eran solamente para los judíos. Acá dice, tanto a ustedes que no son judíos, ahí estaba hablando a los efesios, pero también entramos nosotros los mexicanos, por ejemplo, no somos judíos, dice, y estaban lejos de Dios, como a los que son judíos y estaban cerca de Él. Muy bien. Ahora, el 18 dice, por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos a Dios el Padre. ¿Qué quiere decir aquí? A ver, Carito, ¿qué ves que pasó aquí? Jesús estaba en la cruz. Muy bien. Aquí se murió, ¿verdad? ¿Se murió? Muy bien. Eric, ¿qué ves que pasó aquí? Muy bien. Hombre, anda con todo hoy. Muy bien, aquí es cuando resucitó. Entonces dice, por medio de lo que Jesucristo hizo, que se refiere a su muerte por nuestros pecados y a su resurrección, dice, tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu, que es el Espíritu de Dios. Y dice, y podemos acercarnos. ¿Qué están haciendo aquí? Muy bien, están orando. ¿Y a quién podemos acercarnos? Muy bien, aquí les puse un dibujito de Jesús, porque pues nadie ha visto a Dios, pero pues vieron a Jesús y así es como lo dibujan. Entonces aquí está representando a su papá, por eso dice, podemos acercarnos a Dios el Padre. ¿Quiénes? ¿Los judíos? Todos. Todos, muy bien, tú y yo podemos hacer eso. Muy bien. Ahora, el versículo 19 dice, a ver, Carito, tú estás leyendo, ¿verdad? ¿Me puedes leer ese versículo? Por eso, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios.
Muy bien. ¿Ustedes saben quiénes son los extranjeros? A ver, ¿qué dijo? Los de Argentina, muy bien. Eric, ¿qué habías dicho? Los que no son de nuestro país. ¿En qué país estamos? En México. ¿Y nosotros somos qué? Muy bien. Entonces, ¿alguien extranjero? ¿Sí, Eric? Tu tío es un extranjero en Estados Unidos, porque eres mexicano. Muy bien. Todos los que no son de este país son extranjeros. O sea, esto significa los que no nacieron aquí o no han hecho un proceso legal para ser mexicano. Muy bien. ¿Se puede sacar el micrófono? Gracias. Muy bien. Entonces, yo aquí les puse, ¿qué ven que están haciendo estas personas? No, acá hay una cajita y están echando un papelito. Están escogiendo a alguien. ¿Qué están haciendo? Pueden escoger al presidente, al senador. No, ¿qué están haciendo? Están escogiendo a un representante. Los grandes pueden decir que están haciendo. Están votando, muy bien. ¿Y por qué están votando? Porque tienen un derecho. Es el derecho al voto. Todos los mexicanos tenemos derecho a votar y a ser votados. O sea que si a mí me quieren elegir para presidenta municipal, muchas gracias. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué tienes ese derecho? Pues porque está escrito en un librito que se llama Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. No sé si se ve, pero acá está la silueta de México. Muy bien. Todos los países, todos tienen una serie de normas, de reglas, o sea, todos tienen este librito donde indican qué derechos y qué obligaciones tienen sus ciudadanos. Todos estos son ciudadanos, por eso están votando. Muy bien, ¿y qué tiene que ver esto? Pues dice que por eso, ante Dios, nosotros ya no somos extranjeros, o sea, por el sacrificio que hizo Cristo, nosotros que no éramos judíos o que no somos judíos, y por lo tanto no teníamos derecho a ser el pueblo de Dios, ahora ya tenemos el derecho a ser el pueblo de Dios. Dice, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Otra traducción decía que ya todos somos ciudadanos y tenemos todos los derechos. Y a ver, ya vimos aquí que un derecho del mexicano es votar. ¿Cuál será un derecho de los que ya somos ciudadanos del reino de Dios? ¿Cuál será uno de nuestros derechos? A ver, Eli. Derecho a estudiar. Bueno, eso sería un derecho como mexicano, muy bien. Pero como parte del reino de Dios, ¿cuál sería uno de nuestros derechos? ¿Alguien sabe más o menos? ¿Una idea? ¿Cuál? ¿Orar? Ajá, sí, porque tenemos la oportunidad de acercarnos al Padre. Yo les voy a dar un ejemplo. En Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Cuál es nuestro derecho? Ser hijos de Dios. Muy bien. Ahora ya tenemos derecho a ser hijos de Dios. Por eso dice, ahora son de la familia de Dios. O sea, esto significa que no nada más Dios es nuestro rey, o sea, sí, pero además Dios es nuestro Padre. Muy bien, es nuestro Padre. Por eso acá les puse este dibujo, porque dice que somos parte de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre y Jesús es nuestro hermano. Muy bien, pero nuestro hermano mayor, porque está más grandote. Nuestro hermano mayor. Muy bien. ¿Qué privilegio? ¿Fue por algo que nosotros hicimos? ¿Por qué fue? Por la muerte de Jesús. Ay, nada más porque Él nos quiso regalar todo eso. Nada más por eso. Muy bien. Ahora, ¿entendieron muy bien todo lo que he estado explicando? ¿Sí? Que había personas que eran el pueblo legítimo de Dios, los descendientes de Abraham, los judíos, ellos sí tenían
el derecho de ser sus hijos, su pueblo, nosotros no, pero que por el sacrificio de Cristo ahora todos los mexicanos, los morenos, todos tenemos el derecho de ser hijos de Dios si es que hemos creído y recibido a Cristo. ¿Sí? Si creímos en ese sacrificio, somos sus hijos. Muy bien, vamos a ver un video, ¿sale? ¿Desde aquí lo puedo poner? Un día, mientras miraba el grupo de personas que estaban a su alrededor, Jesús fue al borde de la montaña y se sentó. Sus discípulos se reunieron a su alrededor y él comenzó a enseñar. Les preguntó, ¿por qué me continúan llamando Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Cualquiera que escuche mis enseñanzas y las obedece es sabio. Como la persona que construye su casa sobre la roca firme. Cuando las inundaciones se avecinen y golpeen contra la casa, esta se mantiene firme porque fue bien construida. Pero todo aquel que escucha mis enseñanzas y no obedece es un necio. Como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando la lluvia y inundaciones lleguen y el viento golpee su casa, colapsará con un gran golpe. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, la multitud quedó asombrada por sus enseñanzas. Muy bien. Eric, ¿qué entendiste de este video? Que el necio hace lo que le quiere y no lo que le manda. Aguas, ¿eh? Lo dijo él, yo no fui. Habemos necios aquí. Yo sí. Muy bien, Eric. Carito, ¿tú qué aprendiste acerca de las dos casas? Porque vimos dos casas. ¿Qué aprendiste de esas dos casas? Una estaba construida sobre qué. Muy bien, ¿y qué le pasó a esa casa? Muy bien. Ethan, ¿cuál era la otra casa? ¿Sobre qué estaba construida? Sobre tierra, no, esa fue la que se cayó. Otra, estaba sobre algo muy fuerte. Lo que luego les avientan a las personas que están así. Muy bien, sobre la piedra, estaba construida sobre la piedra. ¿Y qué le pasó a esa casa? Bueno, le vino la tormenta. Se mantuvo, no se cayó. Muy bien, sí pusieron la atención. Perfecto. Entonces, ¿cómo se relaciona con todo lo que hemos estado viendo de los judíos, los no judíos? Pues dice la Biblia. Por eso, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos, ahora son de la familia de Dios. Todos los miembros de la iglesia, ahora ya vimos que todos no nada más somos ciudadanos, no nada más somos parte de su familia, también nos va a comparar con algo, dice, todos los miembros de la iglesia son como un edificio. ¿Cómo qué somos? Como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal. A ver, dice, bueno, ustedes son también como un edificio y están construidos sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. ¿Y cuál será esa enseñanza? La palabra de Dios. Muy bien, pero ¿a qué se refiere? Acuérdense que al inicio vimos en este versículo que dice, Cristo vino y anunció las buenas noticias de ¿qué? De paz. Muy bien, acá tiene un librito. Pero estas buenas noticias de paz fue lo que Jesús estuvo enseñando cuando estuvo aquí en la tierra. Y cuando estuvo aquí en la tierra, eso fue lo que le enseñó a ¿quiénes? A sus discípulos, que después fueron apóstoles. Muy bien. Pero Jesús también enseñaba
las cosas que venían en el Antiguo Testamento, o en su Tanaj, o sea, la ley de Moisés, porque Jesús no vino y dijo, ay no, ya no le vamos a hacer caso a lo que dijo Moisés, no, él estaba loco, yo digo otra cosa. No, él mismo dijo, yo no vengo a hacer a un lado a la ley ni a los profetas, él lo vino a seguir cumpliendo. Por eso es que nuestra Biblia, ¿quién trae Biblia? Bueno, los que traigan Biblia, vemos que viene ¿qué? Muy bien, hermana Lupita, se trae su Biblia. Tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque Jesús no lo hizo a un lado, Jesús lo mantuvo. Muy bien, entonces, sobre esas enseñanzas, nosotros que somos la iglesia tenemos que estar fundados. O sea que nosotros tenemos que obedecer a lo que dice tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Muy bien, y dice, a eso se refiere que estamos fundados sobre esas enseñanzas. Y luego dice, en este edificio Jesucristo es ¿qué? ¿Es qué? La piedra principal. Muy bien, a ver. Yo creo que el pastor sí estuvo cuando se construyó esta iglesia, ¿verdad? Sí estaba desde el inicio. ¿Y qué hay abajo de este piso? Bueno, abajo hay cimientos. Ajá. Hay cimientos, hay varilla, hay piedras, muchas piedras. ¿Como 3 piedras o cuántas piedras? No, muchas, no ¿Y sé. cuánto pesan? ¿Como 3 kilos cada piedra? No, seguramente que toneladas Toneladas, o sea, en total. como cuántos elefantes. Como cuántos elefantes, yo creo que como unos 4 o 5 elefantes. ¿Cada piedra? No, cada una, no, todos. Bueno, o sea, como 4 elefantes aquí, más o menos. Más o menos. Ok, ¿y para qué son todas esas piedras bien pesadas? Para que las paredes no se caigan, para que las paredes estén bien agarradas. O sea que si usted viene y le da una patada a esta pared, no se va a caer. No. Bueno. Ok, entonces para eso son las piedras, ¿para qué? Para sostener, porque si nada más, o sea, ¿por qué no lo hicieron nada más sobre la tierra? ¿Por qué no nada más aplanaron bien la tierra y ya construyeron? Porque se podía caer, tampoco sí. ¿Sí? Porque se puede caer muy bien. Para eso se necesitan las piedras abajo de los edificios. Pues eso que sostiene un edificio y que hace que esté firme y que no se caiga es Jesucristo y todas esas enseñanzas. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que Jesús enseña hace que tú y que yo no nos caigamos espiritualmente. Eso es lo que significa. Caer espiritualmente significa cometer pecados que nos alejan de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos deseos de pecar, ¿qué tenemos que hacer? Ir a Cristo, porque Él es el que nos va a sostener. O sea, ir a Cristo significa orar, leer la Biblia. Muy bien. Bueno, aquí pueden ver que hay una cruz en medio de ¿qué? De piedras. O sea, la cruz también tiene como una forma de piedra. Lo que quiere decir es que Cristo es la roca donde tenemos que construir nuestra casa o donde tenemos que edificar nuestra vida. Eso significa. Muy bien. Ahora, el libro dice, Carito, ¿lo puedes leer, por favor? ¿Qué es este de acá? Él es quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace creer para que lleguen a informar el pecado a su Muy bien. Cristo es el que mantiene firme todo el edificio y que lo hace ¿qué? Crecer. ¿Que lo hace qué? Muy bien. ¿Y qué significa crecer? Ser más grande, puede ser. Pero a ver, si nosotros somos ese edificio, ¿qué significa que Jesús nos hace crecer? ¿Que nos hace estar más altos? Entonces, más, wow, me encantó, más cerca de Él. Muy bien, exactamente, nos acerca más a Dios. Y también significará que nos hace crecer en personas, que va a haber más personas. Sí, porque Él es el que hace la obra en cada persona. Entonces Él mismo es el que trae a nuevas personas a la iglesia.
A eso se refiere que es Él el que nos hace crecer. ¿Y para qué? ¿Para qué nos hace crecer? Ahí lo dice. Para formar un templo dedicado al Señor. Muy bien, para que llegue a formar un templo dedicado al Señor, ¿verdad? Yo les puse un dibujito de Jesús. ¿Y qué está haciendo Jesús? Construyendo. Muy bien, está construyendo. ¿Qué está construyendo? Iglesia. Ajá, nos está edificando a nosotros mismos. ¿Esto qué significa? Ya Carito lo dijo muy bien. Nos hace estar más cerca de Dios y más fuertes y más que firmes. Muy bien. Y tal, ¿puedes leer el 22, por favor? Muy bien. ¿Por la unión en quién? Con Jesucristo. Ajá. Ustedes, ya entendimos que ustedes se refieren tanto a los que eran o son judíos como los que no somos judíos, pero creemos en Cristo, que formamos parte de este edificio en donde Dios habita por medio de quién? De su espíritu. De su espíritu. Yo aquí les puse un dibujito con una palomita porque acuérdense que a veces se representa al Espíritu Santo con la paloma, pero es una representación, ¿sí? ¿Cómo es que Dios está habitando hoy aquí en medio de nosotros? En espíritu. A ver, una boquita. ¿Qué dijiste? Por medio de su Espíritu Santo, pero da un ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo es que sabemos que Dios está aquí? ¿O no está aquí Dios? Está allá por ahí. O está en Betel por vez de iglesia, mamá de esta iglesia. Porque es la inauguración, entonces podemos decir que Dios prefiere estar allá. ¿O no? Está allá y está aquí. ¿Cómo es que está aquí? Está en todos lados. Ajá, pero quiero que pongan un ejemplo de cómo es que sabemos que Dios está aquí por su Espíritu. ¿Cómo es que sabemos? A ver, hermana Laura. Porque lo dice su palabra. Porque lo dice su palabra. ¿Y esto es cómo lo comprueba aquí? ¿Cómo saben que Dios está aquí? Porque se siente su espíritu, lo percibe nuestro espíritu, percibe su espíritu. Nuestro espíritu, muy bien, percibe nuestro espíritu. Yo les voy a poner un ejemplo. Porque también lo podemos sentir o ver a través de nuestros hermanos. No sé ustedes, pero yo disfruto muchísimo el tiempo de la bienvenida, porque nos saludamos unos a otros, porque veo a la hermana que no veo desde el otro domingo, porque me da un abrazo, porque me da un beso, y eso solamente puede venir por parte ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Porque ¿cómo es que yo puedo sentirme amada o darle amor a una persona que casi no conozco o que conozco de hace 2 años? Pues solamente es por obra del Espíritu de Dios. También podemos saber que Dios está aquí por eso. Otro ejemplo. Hemos sido sellados por su Santo Espíritu. Hemos sido sellados. Muy bien. Ajá, exactamente. ¿Por qué? Porque ahora podemos acercarnos a Dios y orar y tener la certeza de que escucha nuestra oración. Muy bien. Por su palabra también. Por su palabra. ¿Cómo? Sí. La palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Así volada fue cuando escuchamos la palabra, como la que usted predica ahorita, estamos escuchando la de Dios. Ok, entonces así es como podemos saber que Dios está aquí presente. ¿Por medio de quién? De su Espíritu. Entonces, a ver, ¿la iglesia son estas paredes? No. No, seguro. Entonces dicen, yo voy a la iglesia Fuente de Vida. Vienen aquí. No. ¿Somos quién? Muy bien. Es Carlito, es Eric, es Carlito chiquita, es Citan, es el pastor, la hermana Lupita, la hermana Laura, Mario. Todos nosotros somos parte de esa iglesia. ¿Y quién es quien nos hace crecer y estar más cerca de Dios? ¿Y quién es el que nos hace dejar de pecar? El Espíritu Santo. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, ¿sí van entendiendo hasta aquí? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? ¿Seguros? Si yo les hago un examen ahorita van a sacar 10. ¿Sí? Y tan dijo que sí. Muy bien. Entonces,
Vamos a recordar este último versículo y acuérdense que a mí me gusta hacerlo de tres maneras. Primero, lo vamos a decir así de manera normal, así leído, ¿no? Luego lo vamos a decir de manera bien fuerte, casi gritando. Y en la última lo vamos a decir de manera susurrando. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan cómo lo hemos hecho? Sí, muy bien, bueno, espero que sí lo hagamos. Entonces vamos a leer a la de tres de manera normal. 1, 2, 3. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En este edificio, Jesucristo es la piedra principal. Efesios 2:20. Muy bien. Ahora lo más fuerte que puedan, Pero lo más fuerte, no se tapen los oídos. 1, 2, 3. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal. Efesios 2:20. Híjole, yo creo que la única que tiene voz aquí es Carito, porque fue la única que escuché bien fuerte. Si las siguientes no las bien, vamos a volver a repetir las tres, Ahora vamos a hacerlo casi susurrando. 1, 2, 3. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En este edificio, Jesucristo es la piedra principal. Efesios 2:20. ¿Qué creen? Los escuché casi igual como hace rato. No. Vamos a volver a repetir el que es bien fuerte, pero ahora sí quiero escuchar a todos, ¿sí? A todos. Y que no lo haga, vamos a estar enfrente y lo va a decir. Y con mímica, se la va a inventar. 1, 2, 3. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal. Efesios 2:20. ¿Quién es nuestra piedra principal en la cual estamos construidos? Jesucristo. Muy bien, acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado el día de hoy. Te pido que por favor podamos reflexionar y saber en qué áreas de nuestra vida es que debemos aplicarla. Te pido que siempre recordemos que tú eres nuestra base y que tú eres lo que nos sostiene en momentos de dificultad. Padre, también te pido que podamos compartir esto a través de nosotros a otras personas. En el nombre de Jesucristo, amén.